Los bosques y los montes siempre han sido escenarios de experiencias sobrenaturales en todo el mundo. Son un punto clave de lo misterioso al ser zonas sumamente inexploradas en su mayoría, por lo que lo desconocido podría estar esperando tras un arbusto o un árbol, y peor aún, es imaginar estar en un lugar así por la noche. Sin embargo, de todas esas experiencias hay una que llama mucho la atención, y de la cual inusualmente no se habla tanto como uno esperaría, más aún porque se sigue dando a día de hoy y de forma bastante frecuente. El término Alush posiblemente no sea muy conocido en varios países, incluso de América Latina, pero en toda la península de Yucatán, en Belice y Guatemala, esta palabra es bastante clara para quienes conocen de temas culturales antiguos. Para los mayas, esta palabra describía a una pequeña criatura, la cual sería el equivalente a los duendes o elfos de otras culturas, siendo este un ser muy conocido por sus travesuras, las cuales incluían robar objetos preciados, ganado y hasta a los más pequeños de la familia. Y como se es de esperar, este podría ser solo un viejo cuento o una de esas leyendas que pasan a la historia por sus anécdotas, las cuales con el tiempo se van haciendo cada vez más esporádicas o ya de plano dejan de hacerse presentes. Pero ese no es el caso con los alushes, ya que, lejos de volverse experiencias olvidadas, pareciera que se vuelven cada vez más frecuentes, o por lo menos continúan con la misma actividad con la que se presentaban desde hace décadas. Uno pensaría que esto se da solo en las afueras o los municipios cercanos a esta región, pero lo inquietante es que de hecho han habido reportes de este tipo de actividad incluso dentro de las mismas ciudades. Personalmente me ha tocado vivir varias experiencias relacionadas a este tema. Sin embargo, no es algo que se pueda dar en cualquier parte, ya que fácilmente esto se puede ver más en los sectores o las colonias que están más conectadas a la naturaleza o más aún a los montes. Recuerdo que hace unos años fui a visitar a unos primos. Ellos viven algo lejos en una colonia en donde abundan los callejones, la gran mayoría sin pavimentar y llenos de árboles y maleza, por lo que se recomendaba no pasar a altas horas de la noche. Sin embargo, en aquella ocasión ellos insistieron en que fuéramos a uno de esos callejones. Este se situaba a un par de cuadras de su casa y así lo hicimos una vez pasada la medianoche. Ellos me querían enseñar que en ese lugar vivían los alushes y que les encantaba jugar. ¿Pero de qué manera? De hecho, era algo más simple de lo que pensaba. Uno de mis primos tomó una pequeña piedra del suelo y la arrojó a lo largo de ese callejón, pidiéndome que hiciera silencio. Sin embargo, pasaban los minutos y nada ocurría, hasta que más tarde se podía ver y escuchar cómo pequeñas piedras y frutos secos eran arrojados hacia donde nos encontrábamos de manera constante. Uno podría pensar que se trataba simplemente de un plan y que alguien estuviese escondido entre la maleza arrojando las piedras y los frutos secos. El problema era que la cantidad de maleza era mínima, y para hacerlo aún peor, los pocos árboles que habían tenían un tronco muy delgado, de tal manera que si hubiese alguien escondido detrás de ellos, lo habríamos notado fácilmente. Y ese no fue el problema, sino que esa clase de eventos se repetían de forma constante, incluso si uno caminaba solo por esos lugares. Y ese es solo un ejemplo de los tipos de reportes que se pueden dar en la ciudad, ya que en lo que se refiere al monte la situación cambia bastante. Otra anécdota fue la que me relató un amigo de confianza. Él siempre fue una persona bastante seria y consciente, por lo que me tomé muy en serio su testimonio de este tema. Sucede que él solía estar en los Scouts y me contó que en uno de sus viajes les tocó ir a uno de los municipios más alejados de la península, y como era costumbre, su equipo decidió acampar en medio del monte. El problema es que se les pedía tener cuidado, ya que a unos 300 metros de donde acampaban se encontraba la entrada a una gruta de la cual pedían estar alejados por seguridad.
todo transcurría normal. Armaron sus tiendas de campaña, hicieron una fogata y unas horas después todos ya estaban durmiendo. Mi amigo compartía tienda con otro scout, por lo que no tenía preocupación de nada y se dispuso a descansar un poco. Todo estaba tranquilo, pero a mitad de la noche fue despertado por una de sus compañeras que se veía muy asustada, por lo cual él le preguntó qué pasaba y qué era lo que hacía en su tienda, y sin saber lo que estaba ocurriendo decidió levantarse, notando que su bolsa de dormir, misma en la que se encontraba, estaba a la entrada de aquella gruta de la cual pedían estar alejados. Tal parece que algo o alguien lo había arrastrado hasta ahí, casi queriendo introducirlo a dicho lugar, y todo sin que él se percatara, ya que estaba profundamente dormido. Después de preguntarle a sus compañeros, todos dijeron que no escucharon nada y nadie le hizo una broma, sobre todo porque la misma compañera que lo despertó era la que estaba haciendo guardia esa noche. Las experiencias que se relacionan con los aluches tienden a ser demasiado variadas, la gran mayoría por parte de cazadores quienes pasan mayor tiempo en los bosques. Según sus relatos, en las noches se pueden ver llamaradas que aparecen a unos metros y desaparecen en un parpadeo, pasos entre la maleza, gritos en la lejanía, y eso al menos por parte de los cazadores experimentados, los cuales saben en qué terrenos pueden entrar y en cuáles no. Eso sin contar los muchos otros que simplemente han desaparecido sin dejar rastro. Hay una cantidad innumerable de anécdotas relacionadas sobre este tema que siguen ocurriendo aún en la actualidad, y es algo que ni los mejores investigadores han podido explicar con claridad. No saben decir si se trata de actos vandálicos o de seres sobrenaturales como los aluches. Sea como sea, tal vez nunca se sepa la verdad y probablemente eso sea lo mejor para nosotros. Espero que hayan disfrutado del video. Recuerden que si tienen sugerencias sobre temas o tipos de videos, pueden dejarlos todos en la caja de comentarios. Los estaré leyendo todos. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto.